La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una gama muy amplia de acciones y programas a fin de defender los derechos de todas las personas. En esta emisión conoceremos el programa de supervisión al sistema penitenciario, a través del cual el organismo acude a los centros de prevención y readaptación social, así como a las cárceles municipales, a fin de verificar que las personas que se encuentran internas en estos lugares, o bien que son detenidas por alguna razón, sean tratadas con respeto, dignidad y sobre todo con un estricto apego a la normatividad. Acompáñanos. Esto es el valor de tus derechos humanos. Derecho a la vida. Jugar. Derecho a ser feliz. Libertad de expresión. Democracia. Igualdad. Trabajo. Familia. Dentro de los programas que desarrolla la Comisión de Derechos Humanos existen las visitas a los centros de reclusión. En ello, la misma Dirección de Programas Especiales, a cargo del licenciado Ricardo Vilchis, desarrolla lo que es el programa de supervisión penitenciaria. En lo particular, se visita y se supervisa desde lo que son los centros preventivos de reinserción social, las cárceles municipales y sobre todo los lugares de reclusión de las agentes del Ministerio Público. Es el verificar principalmente que dentro de los centros preventivos y cualquier área de detención se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran ahí compurgando, ya sea una pena privativa de la libertad o una medida de seguridad. Que hemos desarrollado en estos años actividades tanto propias como otras en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En lo que interviene en las vistorías generales, en los que coadyuvamos con el trabajo que desarrolla la Dirección de Programas Especiales, es desde luego el intervenir tanto en centros preventivos como en cárceles municipales, de manera particular y de manera esencial. Se desarrolla lo que se llama la guía penitenciaria, el diagnóstico, que la misma Comisión Nacional ha emitido en los últimos años. En la página de internet se tiene la última versión, si no me equivoco, que la del 2011, que es un trabajo que se desarrolla en conjunto con las comisiones de los estados y que desde luego esa actividad se desarrolla en coordinación con las visitadurías generales. Este tipo de supervisión termina en una calificación, ¿no? Como cotidianamente en una escuela se dan las calificaciones, ¿no? de 6 para abajo reprobatoria y se van dando bajo ese estilo. Este tipo de actividades se ha desarrollado en ese sentido y se tienen en la página de internet los resultados en todo el país y desde luego lo que desarrolló la Comisión Estatal aquí en nuestro estado. Para comprender un poco mejor lo que hace el Organismo Defensor de los Derechos Humanos del Estado de México en torno al sistema penitenciario, conviene preguntarnos cuáles son los derechos que le asisten a las personas en reclusión. Gozan de todos los derechos que todos tenemos, obviamente con la suspensión de los derechos que por su estado, obviamente de reclusión, se suspenden dentro de la sentencia. Sin embargo, principalmente se vigila que se respete su dignidad humana y que tengan un acceso a un tratamiento que les permita reintegrarse a la sociedad. Esos derechos son los principales, ¿no?, que podríamos comentarte. Cuando hablamos de reclusión, cuando hablamos de personas de reclusión, que en cierto modo es aquellos que no pueden deambular, que están privados de su libertad, existen varios momentos, Mauricio, ¿no? Desde que eres detenido, desde el sometimiento, de que haya sido puesto a disposición, y tienes ese tipo de circunstancias, y yo hablaría en 3 momentos. El primero, desde el momento de la detención, de que debe de ser un acto debidamente fundado y motivado, que debe de ser puesto inmediatamente a disposición de una autoridad competente, llámale una autoridad administrativa, llámale una autoridad ministerial, ¿no? O bien si fue en cumplimiento de una orden de aprehensión, ¿no? Que se te respete desde luego tu integridad, que no puedas ser sujeto de malos tratos, tortura o en algún tipo de incidencia que atente contra tu persona o hasta con tu vida, ¿sí?
Posterior a ello, ya cuando ya estás puesto a disposición de esa autoridad, que se te respete esa garantía de legalidad que establece, que es el otro momento que yo lo contemplo así, que ya de alguna manera debes estar asistido de una persona de tu confianza, de tu abogado. Si eres indígena debes tener un intérprete, un traductor, ¿no? Hacerte cumplir con los tiempos y los momentos que la misma ley da, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor vámonos en materia penal, que en el término que establece el código, que de 72 horas esa detención se puede hacer justificable después con un auto de vinculación, y que desde luego tenga la asistencia de esta persona de tu confianza, tu abogado, que te pueda ayudar en una debida defensa, ¿no? Posterior a ello, cuando ya se da esa declaración jurídica y a lo mejor por el delito por el cual estás tú inmerso, es sujeto de algún tipo de prisión preventiva, se te aloja en un centro preventivo de adaptación social, y que ya desde luego ahí ya los derechos, en cierto modo, seguimos contemplando los del debido proceso, porque está sujeto a un proceso penal, es correcto, y que seguirías obviamente bajo la asistencia de este abogado y esta persona que debe de, si no la puedes tú tener, el Estado tiene que proporcionártela. Pero ya cuando hablamos de cuestiones de reclusión, ya cambia un poco más el contexto. Es evidente que dentro de los centros preventivos tiene que haber una división de personas, tanto por género como situación jurídica. Son de los primeros criterios que se establecen en los mecanismos internacionales. Cuentan con los mismos derechos, obviamente, que los hombres, y te puedo comentar que principalmente por su condición de mujer se les garantiza que tengan un acceso a un tratamiento médico de acuerdo a su género. De igual manera, la atención a sus hijos que viven con ellas dentro del centro preventivo, y de igual manera se protege que si nacen dentro de un centro preventivo, que los hijos, que en las actas de nacimiento no conste este hecho, ¿no?, de que nacieron ahí. El hacinamiento, hemos en algunas ocasiones contemplado que hay muchísimos internos en un solo lugar, ¿no?, hacinados, y que atentan también contra la salud, ¿no?, de que ya en un espacio tan reducido se han llegado a tener 30, 40 internos, ¿no? Entonces son cuestiones que la comisión hace el señalamiento respetuoso, y afortunadamente se nos ha escuchado. En el Estado de México existen 21 centros de prevención y readaptación social y una escuela de reintegración social para adolescentes denominada Quinta del Bosque, las cuales son administradas por el gobierno del Estado de México. Si ustedes sienten que sus derechos humanos han sido vulnerados por alguna autoridad que no les haya dado el servicio que ustedes merecen, no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El teléfono es el 01800-999-4000. 24 horas del día, 7 días de la semana. Vamos a un corte, enseguida volvemos. La Defensoría de Habitantes brinda orientación jurídica a los presos y sus familiares con la finalidad de que conozcan sus derechos y evitar que estos sean vulnerados por parte de la autoridad. No los pierden, únicamente se suspenden. Es decir, se van a suspender en lo que dura la ejecución de la pena. Y son de dos formas, o hay dos derechos principales que se suspenden, que son los políticos y los civiles. Los políticos, son obviamente los que se consagran dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35, y también los civiles, son principalmente los de representación de otra persona, como por ejemplo la tutela, la curatela, la representación de ausentes, etcétera, ese tipo de derechos civiles. Y también existe una suspensión formal por sentencia. Te estoy hablando de que esto depende de la sentencia que emita el juez. Por ejemplo, la inhabilitación hacia algún servidor público de ejercer algún cargo. Esos son los derechos principales que se suspenden. Regularmente siempre son los derechos políticos, ¿no?, los que votar o ser votado, ¿no? Pues a pesar de ello, todavía se gozan, digamos, de los de que puede casar,
En algunos casos también la comisión en su momento ha intervenido cuando se ha impedido, digamos, el derecho al que se puedan contraer denuncias dentro de un penal, etcétera. Se ha manejado ese tipo también de circunstancias en la comisión, ¿no? Pero sobre todo los políticos, ¿no? Creo que se refiere. En términos generales, ¿cuál es la situación del sistema penitenciario del Estado de México? Mira, te puedo decir que se ha mejorado muchísimo el sistema penitenciario. Las autoridades están realizando muchas acciones para mejorar las condiciones en las que viven los internos. Sin embargo, hace falta mucho, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. El principal problema que tenemos en el Estado de México es el hacinamiento. Los centros preventivos tienen a muchas personas en el interior, lo que hace que mermen los servicios hacia ellos. Entonces, se van a abrir nuevos centros preventivos en el Estado, de acuerdo a lo que nos ha informado la Dirección General, y esto va a aliviar un poco esta problemática. Sin embargo, hace falta más, ¿no? De trabajar en quitar este hacinamiento que existe hacia el interior. Compleja. Desde luego es importante entender que en su momento la misma Dirección General de Prevención fungía como tenía su misma válvula de escape. Cuando ellos mismos determinaban a través de los consejos las libertades, en cierto modo, depuraban en cierto modo su población penitenciaria. Que llegaban 10, sacabas en algún momento 6, 7, ¿no? Y manejaba cierto parámetro y cierto equilibrio poblacional al interior del penal. Posteriormente se generaron los que son los jueces de sentencia y se le quita esa atribución a la Dirección General de Prevención, se le asignan al tribunal, el tribunal genera sus propios mecanismos y desafortunadamente pues bueno, ya de cierto modo ya el juez ya un poquito externo a la problemática interinstitucional al interior del penal, pues de cierto modo pues se da desde luego la negación de un tipo de beneficios y eso genera que se empiece a acrecentar el sistema penitenciario, ¿no? Y sobre todo la capacidad sobre todo de las áreas, ¿no? O sea, psicólogas que tienen 200, 300 expedientes, ¿cada cuándo pueden entrevistar a un interno? ¿No? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 8? Entonces se han hecho las observaciones puntualmente a través de los informes en anteriores administraciones, a través de lo mismo que ha hecho esta misma administración, en donde la comisión pues, ha levantado la mano y ha dicho, ¿no? Consideramos que hay que hacer un cambio porque tenemos este tipo de problemas, ¿no? Pero sobre todo el conflicto de áreas, el conflicto de las áreas de seguridad, también los personales de custodia, que es importante tenerlos capacitados constantemente, ¿no? Es importante mantenerlos en esa situación porque desafortunadamente pues bueno, es un elemento de seguridad que de alguna manera también ya forma parte de la tercera ciudadana, pero está cautivo. Es un servidor público cautivo, es un servidor público que se encuentra en un centro de reclusión, que su espacio de trabajo se empieza a reducir a pocas actividades, y desde luego ese sedentarismo tanto personal como psicológico también provoca en cierto modo la abstención y de respuesta institucional, ¿no? Entonces trabajamos mucho en ello nosotros para también a esos servidores públicos también tenerlos en ese interno. El personal de la comisión acude frecuentemente a los centros de prevención y readaptación social a fin de verificar que las personas que se encuentran en estos lugares sean tratadas con dignidad, sin abusos y con pleno apego a los tratados internacionales en la materia, al igual que a las leyes locales y nacionales. Pero a todo ello, ¿cuál es la queja más recurrente que presentan los internos de los penales mexiquenses? Principalmente las que tienen que ver con su situación jurídica. ¿Sí? Los internos que ya están sentenciados muchas veces desconocen la forma en que pueden obtener un beneficio preliberatorio o desconocen el por qué motivo se les negaron. Entonces, esa es la principal queja que se tiene. En cuanto a los procesados, de igual manera muchas veces desconocen el estado que guarda su procedimiento ante el juez. Entonces nosotros intervenimos solicitándoles obviamente a las autoridades que se les informe, que se les haga llegar un abogado de oficio
para que les informe en qué situación se encuentran. Por otra parte, también recibimos quejas ya de situaciones particulares, ¿no?, que son las menos que recibimos. Por ejemplo, que se les niega el acceso a algún familiar para la visita, ya sea, y bueno, en ese momento nosotros lo gestionamos ante las autoridades, ante los directivos, vemos por qué motivo se le está negando y vemos que muchas veces por la falta de cumplimiento de algún requisito. Pero se gestiona ante la autoridad y se ve la manera de resolver inmediatamente el problema. Siempre el interno de lo que adolece es información, siempre lo he dicho. Siempre es esa buena o mala esperanza en el cual desconoce ni cómo va su proceso, ni cómo va su situación jurídica, ni cómo va su proceso adaptatorio, y en esos casos nosotros, pues bueno, tratamos de hacer un mecanismo de comunicación entre la autoridad y el peticionario para poderle darle ese contexto de la situación jurídica en que se encuentra. Llámale desde la que te dije primera, desde que está sujeto en un proceso penal, que a lo mejor se dieron algún tipo de violación sistemática en esta situación, o bien cuando ya se encuentran como ejecutoriados y que desconocen este tipo de beneficios o cómo se encuentra la situación jurídica. Siempre el problema fundamental de un interno es la falta de información. Amigas y amigos, si ustedes quieren conocer la ubicación de las diferentes oficinas regionales de la Comisión de Derechos Humanos, visiten nuestra página www.codem.org.mx. Incluso pueden encontrar dónde está la defensoría de su municipio. Vamos a una pausa, enseguida continuamos platicando de la supervisión al sistema penitenciario. Durante 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó 455 visitas de inspección a centros preventivos y comandancias municipales a fin de evitar que se vulneren los derechos de los internos. Las personas que cometen un ilícito tienen una deuda con la sociedad, que en muchas ocasiones tiene que ser cubierta a través de ser privados de la libertad. Tristemente, al parejo de esta situación, los familiares de los internos y las internas tienen que pasar por situaciones muy complicadas. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos para ayudarles y orientarlos? Escuchen. Obviamente los asesoramos y cuando existe alguna queja, pues recabamos la misma, iniciamos la queja, se realiza todo el trámite y en ocasiones, de igual manera que con los internos, se gestiona ante las autoridades la solución más pronta y efectiva y obviamente apegada a la legalidad, para que la familia quede tranquila y se le dé respuesta. Los servidores públicos que trabajan en el sistema penitenciario tienen que ser capacitados de manera constante en materia de derechos fundamentales. ¿Qué acciones realiza la Comisión en este sentido? Mira, tenemos contacto permanente, principalmente con la Dirección General a través del Instituto de Capacitación. Tenemos un programa anual en donde se visitan todos los centros preventivos para llevarles capacitación a todo el personal penitenciario, no únicamente a custodios, sino también a las personas que forman parte de las áreas técnicas y de las áreas administrativas. De igual manera, recibimos muchas veces peticiones directamente de los directivos de cada centro preventivo y les realizamos cursos especiales de acuerdo a la problemática que cada centro tenga, ¿sí? De igual manera, realizamos dentro de las visitas de supervisión, realizamos pláticas breves con los custodios y con el personal penitenciario para llevarles temas de derechos humanos en específico. He tenido la fortuna y he tenido el privilegio de estar en la que era antes la segunda Dirección General del Sistema Penitenciario, en su momento existió, y que conocer un penal de adentro es algo motivante porque de alguna manera te das cuenta de que hay muchas carencias dentro de las cárceles, que de alguna manera no siempre se está defendiendo al delincuente como nos dicen, no realizamos esa función, desde el principio se ha dejado muy claro, eso lo realiza la Defensoría de Oficio, pero sí
Eso es lo que sucede dentro de estos centros preventivos, y donde sucede infinidad de historias, ¿no? Hay códigos de honor. Hay códigos de honor dentro de las cárceles que no se manejan afuera, ¿no? O sea, nadie se puede meter con el pueblo, ¿no? Y el pueblo es tu familia, es tu mujer, es tu esposa. Hay mucha unión entre los internos, en los cuales se apoyan unos con los otros. Yo le llamo solidaridad, lo que no tenemos afuera, ¿no? También, sobre todo, en los menores, ¿no? Los menores, los angelitos que están en las cárceles, ¿no? Que de alguna manera se ha criticado, se ha dicho, es un tema que se ha platicado infinidad de veces, pero de alguna manera ha servido mucho al tratamiento de las mamás, y en su momento, pues, cuando los menores salen, cuestiones de salud, de carencia presupuestal que se tiene, ¿no? En los medicamentos, en el personal médico, y que se derivan de infinidad de cosas, ¿no? Estuvimos en algunas vías, en algunas vías penitenciarias que te comentaba al principio de la entrevista que hicimos en conjunto con la Comisión Nacional, y quien sepa o quien quiera hablar de un penal, primero que se meta a un penal, para que vea lo que verdaderamente pasa allá adentro, ¿no? Hay penales que tienen carencia de agua potable, no tienen agua, ¿no? Un derecho tan fundamental no lo tiene, ¿no? Entonces, cuestiones muy enriquecedoras hemos podido aportar en su momento a las personas que nos han pedido adentro de la cárcel, porque luego no pueden salir. Hay gente que no tiene visita, hay gente que está recluida desde hace N número de años y tiene N número de años sin poder salir, sin siquiera platicar con nadie, ¿no? Se da el abandono familiar, es un efecto muy triste, porque luego la misma institución anda cambiando internos, y por ejemplo un interno que estaba en Otumba, pues te lo mandan a Sultepec. Entonces evidentemente pierde esa visita, ¿no? Por la cuestión de gasto que genera eso, ¿no? Entonces tratamos a veces de buscar ese acercamiento familiar, que es verdaderamente primordial en la adaptación social. Somos muy respetuosos de lo que establezca la autoridad, no nos podemos meter en asuntos jurisdiccionales, eso queda absolutamente claro desde que se generaron estos organismos, pero sí otros contextos que se manejan en los penales que luego no se ven, ¿no? La falta de registro, la comida, la calidad de comida, los tiempos, el trabajo penitenciario, que a veces es nulo. El interno está en un completo estado de inactividad, que desafortunadamente pues no es beneficioso para nadie, ¿no? Se da mucha actividad. Hay dos tipos de actividades en los penales: las actividades recreativas y las productivas. Dentro de las actividades productivas está la industria penitenciaria, que tiene un cierto contexto y régimen y sobre todo orden institucional, para que en cierto modo hasta lo que se le retribuya al interno pueda ser en parte a la familia, pueda ser también en parte a la víctima del delito que se establece, pero desafortunadamente no se tiene. Se dan muchas recreativas, que es la artesanía, los balones, las sillas, el cinturón de pita, ¿no? Cuestiones que se hacen en muchos penales, pero no están considerados como una actividad productiva. Si bien es cierto, se allega de algún recurso a la familia, el interno, no se considera así. Entonces se tiene que trabajar mucho en eso. Principalmente que se capacite al personal. Recordemos que entre más capacitada la gente, menos violaciones a derechos humanos va a haber. Entonces yo creo que lo que nos hace falta muchas veces dentro del sistema penitenciario es capacitación sobre todo de los instrumentos internacionales que existen para el tratamiento de los internos. La dignidad humana es algo que se debe preservar de manera constante. No importa cuál sea la situación de una persona, nunca debe ser objeto de un trato inhumano, cruel, degradante o de cualquier abuso. De eso se trata la supervisión al sistema penitenciario, y es una de las actividades que hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nos vemos la próxima.